vuelve a la idea de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. El presidente revivió la antigua doctrina Monroe, que fue creada en 1823 para impedir que los europeos interfirieran en el continente y con la que luego los estadounidenses intervinieron en asuntos domésticos de países latinos, por ejemplo, con golpes de Estado o espionajes. El regreso de esta política terminó de marcarse cuando militares estadounidenses capturaron al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde entonces, Trump no habla de doctrina Monroe, sino Donroe, haciendo un juego de palabras con su propio nombre. Pero ¿en qué consiste esta política? ¿Y el mundo volverá a funcionar con la ley del más fuerte y con las potencias dividiéndose el control sobre sus esferas de influencia? Es lo que analizamos y discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. Ellos son Javier Garay, analista internacional, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, y nos acompaña en nuestros estudios aquí en Bogotá. Y también está con nosotros Carl Meacham, exfuncionario senior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Él estuvo a cargo del hemisferio occidental por el lado republicano y se conecta desde Washington. Como les decía, bienvenidos ustedes dos y bienvenidas también todas las personas que nos siguen en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también pueden escuchar todos los episodios del debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de estas plataformas. Javier Garay, comienzo con usted y tanto a usted como a Carl le propongo que comencemos por explicar qué era la doctrina Monroe. Muy bien, como usted había señalado en el pasado, en 1823, muy en el momento mismo de la consolidación y la creación del Estado estadounidense y también de los procesos de independencia latinoamericanas, el gobierno de los Estados Unidos, a propósito de su presidente James Monroe, lo que hace es una proclamación según la cual Estados Unidos iba a considerar cualquier intento de injerencia por parte de las potencias europeas, principalmente con el objetivo de la reconquista, como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y se pasa así de América para los americanos y luego América Latina como una especie de patio trasero. Carl, ¿de dónde surge este concepto del patio trasero? Bueno, yo creo que es una manera fea de hablar del hemisferio, ¿no? Es nuestro vecindario, pero yo creo que ya se ha hablado un poquito de esa amenaza y cómo se veía en la época de Monroe, ¿cierto? La amenaza, eso sí, ya no son ejércitos europeos, son puertos, telecomunicaciones, energía, datos, minerales, tecnología en manos de potencias externas como China, Rusia, Irán. Hoy la influencia no llega en barcos de guerra, ¿cierto? Como lo hacían desde Europa, llega en contratos de infraestructura crítica. El objetivo es negar posiciones permanentes que puedan convertirse en instrumentos de presión. Por eso el lenguaje es tan explícito en cuanto al dominio. Creo que han escuchado a Donald Trump hablar sobre el dominio del hemisferio, porque el hemisferio se concibe como un amortiguador estratégico. A eso se suman migración, los temas que tienen que ver con narcotráfico, seguridad fronteriza, que convierten la región en un tema interno para Estados Unidos. El mensaje es directo. Las potencias extrahemisféricas no tienen carta blanca aquí. No es diplomacia sutil, es la delimitación de espacio. Y eso creo que es la manera más directa de describir lo que sería la doctrina Donroe. Y precisamente para profundizar en esto, pero antes, Javier, ¿usted tenía una aclaración? Sí, iba a hacer una aclaración porque ha habido efectivamente una evolución del concepto mismo de la doctrina y de la forma como Estados Unidos concibe la región y de hecho también de la recepción por parte de la región. En ese 1823, de hecho, las nacientes naciones latinoamericanas recibieron con mucho júbilo, si se quiere, esta doctrina Monroe, pero posteriormente, por ejemplo, con el corolario Roosevelt, ya hay un proceso, una justificación de cierto tipo de intervenciones dependiendo de los intereses y ya lo que yo creo que la transformación principal de la famosa doctrina Donroe ahora es que ya no se concibe ni siquiera que sea única y exclusivamente cuando se vean amenazados los intereses de los Estados Unidos, sino que ahora América Latina se considera como una extensión de los intereses estadounidenses.
Y quiero preguntarle sobre eso y es hasta qué punto se justifica o no una intervención de Estados Unidos en los asuntos nacionales de los países latinoamericanos. ¿No es una nueva forma de imperialismo? No necesariamente, ¿no? Habría que mirar bien y justificar cada una de las diferentes iniciativas. Una cosa es la intervención, por ejemplo, en Venezuela, otra es la justificación que se ha hecho en el marco de la guerra contra las drogas, otro es la intención que ya está anunciada de un proceso de cambio de régimen en Cuba, que hay que comprender también, digamos, desde el punto de vista contextual. Y también yo creo que hay un elemento de la mayoría de veces en la vida real y sobre todo cuando hablamos de política internacional y de los hechos internacionales, hay objetivos que ambos o que muchos objetivos son loables y deseables, pero la mayoría de veces hay que seleccionar uno. Y eso es lo que creo que se está haciendo a través de la doctrina Monroe y que, pues claro, tiene costos, pero también por otro lado puede abrir unos beneficios también para la región. Ustedes de alguna manera están mencionando las nuevas amenazas para Estados Unidos o lo que el gobierno estadounidense considera como una amenaza. Esto también en el marco de la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por este gobierno en noviembre de 2025. Carl, según esto, ¿es una amenaza para Estados Unidos o para el hemisferio occidental la presencia, por ejemplo, comercial de China con aliados que se vuelven cada vez más fuertes, como es el caso de Venezuela, pero no únicamente, también Chile o Argentina están fortaleciendo sus mercados con los chinos? ¿Esto significa una amenaza para Estados Unidos? Mira, yo creo que la lógica es sencilla. Creo que ningún país puede competir a nivel global si no controla su entorno inmediato. Creo que eso es lo que está diciendo el presidente Trump. Para Trump, el hemisferio occidental no es un tema regional, es la base del poder estadounidense. Y si Washington pierde control sobre migración, crimen organizado, energía, infraestructura y su entorno cercano a otros países, ¿cierto? Estamos hablando mucho de China, que es un rival estructural, económico y tecnológico. Rusia es el actor disruptivo, militar y político, pero ambos buscan espacios donde el costo de presionar a Estados Unidos sea bajo. La respuesta no es persuasión de punto de vista del presidente Trump, es restricción, es limitar accesos, es negar posicionamientos y aumentar costos, y eso lo vimos en Venezuela, ¿cierto? El hemisferio se convierte en un perímetro de seguridad. Si ese perímetro se mantiene, Estados Unidos puede gestionar la competencia global. Si no, todo se vuelve más difícil. No es ideología, esto es control de espacio estratégico. Y yo creo que esa es la manera que el National Security Strategy que mencionó lo define, ¿cierto? Y es lo mismo en su par del Departamento de Guerra, el antiguo Departamento de Defensa, que describe la misma situación. Usted explica precisamente que en esta estrategia Estados Unidos concibe al hemisferio occidental como su perímetro de seguridad para garantizar su poder sobre potencias, por ejemplo, como China o como Rusia. Pero Javier, mi pregunta es, esto es desde el lado de los estadounidenses, pero ¿qué pasa con la soberanía y la libertad de decisión y la autonomía que tienen los países latinoamericanos? Yo quisiera decir algo antes sobre eso. Por un lado, en efecto, uno puede considerar una amenaza a la seguridad, pero depende de cuál es la visión que se tenga sobre lo que significa una amenaza. Por ejemplo, si vemos que la llegada de China, el fortalecimiento de China en términos comerciales es una amenaza, depende también de la visión que se tenga del comercio internacional. Y como ahora, y ese es un elemento importante de la administración actual en Estados Unidos, tiene una concepción de nacionalismo económico, por eso es que concibe el comercio, por ejemplo, de China en América Latina como una amenaza. En segundo lugar, puede que existan amenazas, pero depende de cuál es la estrategia y la forma de neutralizarlas. Porque no hay que olvidar que también existen, por ejemplo, consecuencias no anticipadas. Es decir, los efectos y las decisiones que tome en algún momento Estados Unidos pueden tener efectos reactivos, por ejemplo, en la región. Y ahora sí, entonces, respondo su pregunta. A partir de esta visión y de qué es lo que puede hacer América Latina, en efecto, uno podría considerar que si bien en el ámbito internacional, y no es de ahora, desde los años 90, desde los años 2000, hubo un cambio y una transformación en la concepción de la soberanía. Desde hace muchos años ya no hablamos de una soberanía absoluta, desde por lo menos el famoso documento o la Declaración de la Responsabilidad para Proteger de R2P, en donde se legitimó de cierta manera la intervención con diferentes fines.
pero eso no quiere decir que la soberanía y la discusión sobre la soberanía vuelva a aparecer y en algunos momentos, por ejemplo, de exacerbación del nacionalismo latinoamericano o de diferentes países latinoamericanos, la reacción sea contraria a lo que busca el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí es donde de pronto ahorita podemos estar anticipando una serie de reacciones dependiendo del país, dependiendo de los cambios en las elecciones de este año y de los próximos años, o los efectos de lo que está haciendo Estados Unidos en materia de su estrategia de seguridad. Y para profundizar en esos efectos y en lo que usted mencionaba, Javier, que hay diferentes tipos de estrategia. Una estrategia es fortalecer la economía y el comercio entre Estados Unidos y países latinoamericanos, y otra es ingresar por la vía militar, bombardeando en Caracas para capturar a Nicolás Maduro. Carl, ¿cuáles son los efectos que puede dejar en la región y en el hemisferio occidental este tipo de operativos enmarcados en la doctrina Monroe como la captura de Maduro? Bueno, yo creo que la fuerza limitada y el control máximo es lo que era el objetivo en Venezuela. No creo que hay ánimo de ocupación en Venezuela. Creo que hay ánimo de control y resultado. La intervención, creo que militar por lo menos, ha sido corta. Lo importante viene después. O sea, hay temas que se sumen a eso, ¿cierto? Los temas que tienen que ver con petróleo, que creo que es la palanca central de la operación, porque al controlar exportaciones de petróleo y flujos y ingresos, Washington busca estabilidad mínima y supervisión directa. Y no se trata de reconstruir el país, es evitar el colapso y cerrar espacios a actores externos, como ya mencionamos. Creo que es una lógica de contención y administración. Y esto genera tensiones con el Congreso estadounidense. Esos son otros temas que aquí en Estados Unidos está por ver cómo se va a resolver, porque abre otras grietas aquí en Estados Unidos. Pero creo que la intención del gobierno fue mostrar su control en el hemisferio, mostrárselo no solamente a Europa o a China, en este caso, ¿cierto? Pero también mostrárselo a la región. Y estamos viendo actores en la región, desde el presidente Milei al presidente Bukele, también en Chile, el presidente Kast, que no ven esta manera de manejarse como una amenaza. Inclusive le han dado la bienvenida para lidiar con problemas muy grandes que existen en la región, como es el crimen, que ha sido algo que ha afectado a la mayoría de los países en la región. Entonces vemos un cambio a cómo se puede lidiar con amenazas que tiene la región de una potencia, ¿cierto? Y que lo está haciendo de una manera distinta. No creo que haya un rechazo completo de la región. Creo que es una situación un poco más compleja. Usted decía que esto no se trata de una ocupación en Venezuela y en efecto, digamos, los militares estadounidenses no permanecieron en el país suramericano, pero déjenme recordar tanto para ustedes como para nuestra audiencia que Stephen Miller, uno de los principales asesores políticos del presidente Donald Trump, y el mismo mandatario han dicho de manera explícita que Estados Unidos manda Venezuela o que controla Venezuela, algo que el secretario de Estado Marco Rubio ha intentado matizar un poco. Javier, en medio de esta narrativa y también de esta doctrina Monroe, ¿cuáles son los límites que puede tener estas políticas estadounidenses y hasta dónde se prepondera o no lo que pasa dentro de los propios países? Pues digamos, va a sonar muy obvia la respuesta, pero el límite es la realidad. ¿Y qué quiero decir con la realidad? Hay unos objetivos, efectivamente. Yo creo que la operación de extracción del dictador Nicolás Maduro fue definitiva, generó un éxito, pero lo que viene es lo que se dificulta. Primero, el tema de control. Realmente, ¿qué tanto control pueda llegar a tener Estados Unidos frente al actual gobierno venezolano? Y dos objetivos que van a ser seguidos muy cercanamente por toda la región. Primero, el tema de la reactivación económica. Ya lo mencionaban, el tema del petróleo, pero no solamente el tema del petróleo, sino todo lo que implica el tema del petróleo, la reactivación de la industria petrolera, pero también cómo se irriga a toda la economía venezolana. Y en segundo lugar, que es tal vez lo que más le interesa, y estoy de acuerdo ahí, no son todos los países latinoamericanos, sino todos los países latinoamericanos tienen la misma visión. Uno podría, de hecho, establecer tres grupos, unos pro
Don Rowe, que efectivamente estaría Argentina, estaría Salvador, otros que de manera muy callada pues se resignan, y ahí podría estar el caso de México, y otros que son reactivos frente a ello, que estaría el actual gobierno colombiano, o por ejemplo también el caso de la situación que tiene Brasil. Pero entonces, dependiendo de esto, la expectativa tal vez que haya en la mayoría de estos países, ahí sin importar la categoría, es el tema de la transición democrática. Y eso es algo que seguramente no va a controlar, y en eso yo creo que Marco Rubio ha tenido y ha sido muy astuto, y ha tenido una visión de largo plazo también sobre la no intervención y no la generación, por ejemplo, una estrategia de nation building, que fue uno de los errores que cometió Estados Unidos antes en los casos de Irak, por ejemplo, o de Afganistán. Entonces, pero eso no quiere decir que los resultados hoy vayan a ser exitosos. Y le transfiero la misma pregunta, Carl. ¿Tiene algún límite el intervencionismo estadounidense dentro de esta doctrina, Don Rowe? Yo creo que, como lo mencionó, hubo una audiencia en el Senado ayer con el secretario, con el canciller Rubio, ¿cierto? Y creo que el tema central, y lo formuló él y lo definió, son los intereses de Estados Unidos y crear un medio ambiente donde países son amigables a los intereses estadounidenses. O sea, claramente hay como un cambio, y eso no significa no ser democráticos, pero el énfasis está en llevarse bien con Estados Unidos. Y creo que desde la perspectiva de la Casa Blanca, en el caso de Venezuela, ¿cierto?, no puede quedar a la deriva ni convertirse en una plataforma para rivales estratégicos. Ese mismo tipo de orientación lo llevan a otros países en el hemisferio. Ahora, quizás le dan la bienvenida a algunos países porque van a necesitar ayuda, pero quizás hay otros que no le va a parecer tan bien. A mí me interesa mucho la relación porque se ve más de igual, no sé si es de igual a igual, pero hay una similitud quizás entre el rol que puede jugar Brasil en Sudamérica y que pretende y que juega Estados Unidos en toda la región, ¿cierto? Muchos países en Sudamérica ven a Brasil como un referente, ¿cierto? Y Brasil ha sido el único que realmente se ha sentado, no para oponer a Estados Unidos siempre, aunque lo hizo al comienzo. Creo que el presidente Lula lo hizo con muchos temas que tenían que ver con comercio, ¿no? Pero al mismo tiempo se sentó con el presidente Trump para tratar de construir un marco de una relación. Y creo que la mayoría de los países en Sudamérica vieron eso y creo que van a querer seguir ese formato. Pero, ¿qué le puede pasar, Carl, a los países que no sean amigables, como usted lo dice, a las políticas de Estados Unidos, como es el caso de Colombia, de Cuba y otros? Yo creo que es muy claro que el presidente Trump está dispuesto a usar todo tipo de medidas para corregir el comportamiento de países que no están interesados en mantener una relación amigable, como define la administración, con ellos. Lo hemos visto con el uso de aranceles, lo hemos visto con el uso de la fuerza. Así que no creo que es un secreto eso. Y está por verse cómo van a reaccionar países en la región. Por eso mencioné a Brasil. Brasil es el único país en la región que tiene la potencia, no solamente en cuanto a tamaño, ¿cierto?, pero en cuanto a influencia en un lugar del hemisferio que podría jugar un papel importante en definir o en darle forma a Estados Unidos y sus políticas en Sudamérica en especial. Y esta priorización de los intereses estadounidenses, Javier, ¿qué consecuencias pueden tener, por ejemplo, para los europeos? Ya Donald Trump y su administración han dicho de manera clara y reiterada que quieren Groenlandia. Los europeos no tienen cómo combatir militarmente, la capacidad del ejército y la armada estadounidense. ¿Qué pueden esperar entonces ellos con esta doctrina? Usted lo mencionó al principio del debate. Estamos regresando a un mundo en el que predomina la ley del más fuerte, en el que se imponen las condiciones del poder material, es decir, una visión del poder muy tradicional, muy del siglo XIX, en donde predomina esa visión sobre todo el uso de la fuerza militar, de la imposición, incluso a través de medidas, por ejemplo, de geoeconomía,
como los aranceles y también desde el punto de vista del control territorial. En ese sentido, y eso unido a la lógica de las esferas de influencia, que es una visión muy geopolítica del ámbito internacional, pues efectivamente va a ser muy difícil porque hoy Europa está en una situación también de mucha, si se quiere, debilidad para enfrentar la amenaza que supone Estados Unidos. Europa lleva varios años en términos, por un lado, de unas dificultades en términos de avance, no solo en el proceso de integración, sino en el funcionamiento y la representación internacional de la Unión. En segundo lugar, tenemos unas dificultades desde el punto de vista económico, incluso el motor por excelencia, que es Alemania, está muy relegado desde el punto de vista económico. Y en tercer lugar, que tal vez uno de los elementos más importantes en la actualidad sea el tema del desarrollo tecnológico, definitivamente Europa ha desaparecido. Y en ese sentido, pues va a ser muy difícil resistir cualquier deseo que tenga el gobierno de los Estados Unidos actual, que está demostrando que aún le queda mucho poder en el ámbito internacional y que está definitivamente generando y sigue siendo una superpotencia global. ¿Y usted qué piensa, Carl, de la postura y las consecuencias que pueden tener los europeos con este regreso de la ley del más fuerte y Estados Unidos diciendo que quiere Groenlandia? Mira, yo creo que el primer ministro canadiense lo dijo muy bien, de manera muy clara. Y esto lo digo sin pasión, o sea, es un hecho, ¿cierto? Y dijo, no estamos viviendo una transición, estamos viviendo una ruptura. Y se está refiriendo al modelo de cómo hacíamos relaciones exteriores que se definió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora como que hemos pasado a un nuevo orden. Ahora, si nos gusta ese orden o no, es otra cosa, pero el mundo se está moviendo de reglas a poder. Y el planteamiento del primer ministro Carney refleja esa realidad, y las potencias medias ya no pueden confiar en las instituciones que las protegían, necesitan resiliencia y coordinación. En cuanto a Groenlandia, creo que esto sigue una tendencia que Estados Unidos ha tenido desde el comienzo de su existencia, de expansión. No es la primera vez que Estados Unidos ha querido tener una relación más profunda con Groenlandia. La última expansión de Estados Unidos inclusive fue con Dinamarca y fue con las Islas Vírgenes, creo, con St. Thomas en 1917, creo que fue. Pero lo menciono porque esto ha sido una tendencia que Estados Unidos ha tenido por su historia. Entonces, no me sorprende tanto. Lo que sí me sorprende y lo que sí tiene consecuencias bien importantes, y yo diría negativas, porque creo que la OTAN ha sido el centro, el eje central de las relaciones exteriores de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, es esa. La implicancia de que Estados Unidos hubiera actuado de manera directa y muchos dicen militar en Groenlandia había desatado una reacción muy negativa en Europa. Y creo que eso no es bueno para Estados Unidos, no es bueno para Europa, no es buena para el mundo. Y lo que ha dejado también me preocupa muchísimo, porque la falta de confianza que ha dejado entre Estados Unidos y Europa es algo que es muy serio, y estamos por ver cuáles van a ser las implicancias de eso, porque no hemos tenido una crisis grande en nuestro mundo por ahora. O sea, está la situación con Rusia y Ucrania, pero algo que sea más global y donde necesitemos a tener más amigos ayudando a esa lucha, no la hemos tenido. Y esa desconfianza que ahora existe entre Estados Unidos y Europa es algo que quizás está por verse el significado que va a tener para nuestra seguridad aquí en Estados Unidos. Y eso es un punto muy interesante que sin duda seguiremos atentos a las consecuencias de esa falta de confianza. Usted lo mencionaba aquí y en otros episodios también hemos hablado de ese discurso que dio el primer ministro canadiense Mark Carney en Davos. A nuestra audiencia se lo recomiendo que busque, pues es una descripción bastante acertada de cómo está el nuevo orden mundial en este momento, y que ustedes también describen en esta mesa de discusión. Hablan que se pasó de las reglas al poder, que el nuevo límite es la realidad, marcado por un poder material, y que ya cada vez es más difícil confiar en que las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial van a ofrecer una protección
por lo menos factible y real como antes lo hacía. En este contexto, entonces, Javier, donde la doctrina Monroe regresa a lo que planteaba la doctrina Monroe de una división de poderes en el mundo según las esferas de influencia, ¿qué puede significar para China en Asia, sobre todo con la presión ante Taiwán? Y dos, para Rusia con Ucrania. Si Estados Unidos dice yo gobierno el hemisferio occidental, ¿está dejando entonces que China y Rusia hagan lo propio en sus regiones? Pues pareciera de todas maneras que sí hay un proceso de cambio, por lo menos en la forma como Trump concibe la relación con China. Es muy diferente la forma como se ha aproximado a China en este segundo gobierno que lo que hizo en el primero, y pareciera sí que hay una visión también de alejamiento frente a la cuestión de Taiwán e incluso el sur del mar del sur de China. Y por el otro lado, desde el punto de vista de Rusia, hemos visto cómo el afán que ha tenido Estados Unidos, que no ha sido tampoco fructífero, pero el afán y la forma como ha planteado la discusión sobre el tema de Ucrania ha sido tener en cuenta los intereses de Rusia, que es el país poderoso, y excluir abiertamente la situación ucraniana. En ese sentido podríamos, yo no sé si va a ser tan directo y tan abrupta la forma de definición de nos vamos, entre comillas, a repartir el mundo, pero sí claramente podrían generarse unas tendencias que hagan pensar eso. Y ese sería otra fuente claramente de amenaza también para Europa y podría configurar eventualmente una amenaza también a Estados Unidos si se rompe esa relación transatlántica como se había mencionado. Y estas esferas de influencia, Carl, ¿qué pueden significar para el poder de China en Asia y para el de Rusia en Ucrania? Y se lo pregunto además porque hasta el momento Estados Unidos había servido un poco de contención, por llamarlo de alguna manera, de la expansión del poder militar y político de China en Asia, y también en el mar de China meridional. ¿Qué puede significar entonces para estas potencias la aplicación de la doctrina Monroe en el occidente? Es muy interesante esa pregunta porque Estados Unidos, bajo el presidente Trump, quiere mantenerse relevante en los quehaceres del mundo. Quiere mantenerse como el gorila peso pesado en todo el mundo, pero quiere limitar ¿cómo se llama? Donde se mete, ¿es cierto?, al hemisferio oeste. No hemos visto una amenaza todavía en Asia o en Europa, más allá de Ucrania, ¿cierto? En Asia no hemos visto el escenario que la gente pinta de que China va a querer entrar a Taiwán y cuál sería la respuesta de Estados Unidos. Pero si uno sigue la lógica, uno diría que Estados Unidos se va a enfocar más en lo que está pasando en su región. Con el presidente Trump no hay esa certeza. Y eso es un problema, ¿cierto? Es un problema porque cuando miramos a relaciones exteriores en general, nos gusta pensar sobre las reglas del juego de manera y que nos dan certeza en cuanto a lo que va a ocurrir y cuáles serían, ¿cierto?, las consecuencias a actuaciones o si haces algo que sea en contra de esas reglas. Con el presidente Trump no sabemos cuál va a ser la consecuencia y tampoco sabemos cuál va a ser su interés en conflictos que han sido tradicionales hasta ahora, ¿cierto? Inclusive lo hemos visto en la reacción que ha tenido con Ucrania. Antes del presidente Trump había un consenso bien claro dentro del Congreso estadounidense con republicanos, con demócratas en cuanto al apoyo a Ucrania. Creo que ahora ha habido una relación mucho más compleja, quizás, pero le está pasando el mandato o le está pasando la influencia a Europa para que pueda lidiar con el tema de Ucrania. ¿Cuál sería un posible escenario en Asia? No sé. Así que no te puedo dar una respuesta directa, pero creo que hay pedacitos de lo que podría ser esa situación y el nuevo mundo en que estamos. Voy a retomar ese punto que usted menciona de la falta de certeza ante la imprevisibilidad de cómo va a actuar Donald Trump. Esto sumado a lo que hemos hablado de la fuerza. Y quiero citar una frase que también es muy diciente de Stephen Miller, el asesor que mencionaba anteriormente de Trump.
Cuando le preguntaron sobre qué quería Estados Unidos con Groenlandia, el 6 de enero él respondió: vivimos en un mundo, en el mundo real, que se rige por la fuerza, que se rige a la fuerza y se rige por el poder. Es decir, lo que estamos hablando aquí es ese límite, es ese poder material el que está trazando el futuro. Con este panorama, entonces, Javier, falta de certeza y poder, ¿qué pueden hacer los países pequeños y medianos para hacerle frente a Estados Unidos? Primero, yo sí creo que es adaptarse a vivir en un mundo de escenarios probables de construir y anticipar, de no considerar que las amenazas son falsas o simplemente exageraciones. Yo sí creo que se está pasando a un reconocimiento de que las reglas y la forma como se había construido el orden internacional, pues tal vez eran unas reglas que dependían mucho de las ideas y de la legitimidad de ellas en términos del comportamiento y la misma limitación por parte de los agentes, y eso ya no existe. Y en últimas, pues sí creo que hay una posibilidad para la cooperación entre estos países, para algún tipo de acuerdos entre ellos y para un reconocimiento pero real sobre la necesidad de que avancen sobre objetivos comunes. ¿Y usted qué piensa, Carl? Javier menciona adaptación y cooperación. Para usted, ¿qué deben hacer los países de pequeño y mediano tamaño ante la doctrina Monroe? Yo creo, bueno, los países intermedios y pequeños enfrentan decisiones muy incómodas. Es diversificarse, blindarse o acomodarse. La estrategia de Trump endurece ese dilema. La autonomía es aceptable solo si no abre la puerta a rivales estratégicos para Estados Unidos. Entonces, eso creo que va a generar mucha fricción aquí en el hemisferio, inclusive con aliados, pero describe muy claramente cómo hoy se ejerce el poder. Menos normas compartidas, más jerarquías gestionadas. Ese es el escenario con el que gobiernos y mercados están lidiando en el 2026. Creo que, de nuevo, volviendo a lo que dijo el primer ministro Carney, estamos viendo una ruptura al sistema antiguo y creo que la formación de este nuevo orden está en proceso. No sabemos lo que va a ser el mundo y sus reglas desde aquí a 10 años más. Creo que esta nueva realidad, este nuevo marco se está formando ahora. Y déjeme, Javier, le pregunto sobre algo que usted dijo anteriormente, adaptarse. Pero ¿cómo se pueden adaptar? Porque hasta ahora hemos visto que los países latinoamericanos que no han sido tan golpeados, por ejemplo, con medidas económicas o políticas, sus discursos han sido muy pro-Trump. Incluso Javier Milei habla de hacer Argentina grande de nuevo, utilizando el mismo eslogan que usa Trump en Estados Unidos, o con el presidente Nayib Bukele recibiendo a las personas deportadas desde Estados Unidos para encarcelarlas. Es decir, siguiendo casi lo que quiere Trump. ¿La adaptación significa entonces arrodillarse? No, no necesariamente. Digamos, estos países que menciona como Argentina o como el mismo El Salvador, pues también es una simpatía desde el punto de vista incluso ideológico, ¿no? Pero no todos los países latinoamericanos van a tener el mismo comportamiento incluso electoral. Entonces, yo creo que cuando hablamos de adaptación sí se habla del reconocimiento primero. Estados Unidos va a seguir siendo un actor determinante para todos los países de la región, quieran o no quieran. Y esa relación de tensión, esa relación de amores y odios que ha sido histórica entre la región y Estados Unidos, pues se va a seguir existiendo, y por lo tanto los países deben de una manera estratégica construir esas formas también de relacionamiento con el actual gobierno de los Estados Unidos y cómo crear un espacio para ellos dependiendo de sus intereses, de sus pretensiones, sin afectar esos mismos intereses. Y pues claramente eso pasa por el tema económico, por el tema de seguridad y por la relación y la inserción internacional. Usted dice entonces, la adaptación pasa por reconocer el poder preponderante de Estados Unidos y también su protagonismo, y dos, mirar según las condiciones de cada país cómo relacionarse. Carl, ¿qué herramienta añadiría usted para esa adaptación? Mira, yo creo que la retórica sin poder es teatro. Estados Unidos puede tirar esa retórica, pero también la puede reforzar con el poder de su ejército, con el poder de su economía. Hay muy pocos países que pueden manejarse de esa manera, pero también estamos viendo otros países en el hemisferio adoptando una manera similar a la que está haciendo Donald Trump. Acuérdense, Argentina
y el tema de las Islas Malvinas. El presidente Milei ha sido muy claro que el referente de Estados Unidos en Groenlandia es casi como un modelo para que él pueda usar o pueda seguir en cuanto a la intención de Argentina de que vuelvan las Islas Malvinas a Argentina. Un tema que no hemos hablado mucho es la imitación de lo que está pasando con Donald Trump en el hemisferio o en el mundo, y lo que podrían hacer otros países que son aliados del presidente Trump y de Estados Unidos en su propio hemisferio. Creo que no es solamente el tema de juntarse juntos para poner oposición a Estados Unidos o quizás tratar de, o solamente hacer lo que Estados Unidos está diciendo. También muchos países lo ven como una oportunidad usando este nuevo orden, ¿cierto?, de seguir sus propias ambiciones usando el modelo del presidente Trump. Y creo que ahí hay algo que se nos abre que es súper complejo. Disculpe, lo interrumpo. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco a usted, Carl Meacham, y también a Javier Garay por hacer parte del debate de France 24. La jefe de producción de este episodio, la jefe de edición, fue Jennifer Guevara. Y la productora de invitados fue Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.